Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y así también invitarlos hoy un momento a oír la palabra de Dios, la cual se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 26 al 27. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. La humanidad existe dos tipos de personas: aquellas que viven carnalmente su vida entera, y otros que, aparte de vivir su vida carnal, buscan la vida espiritual. Nosotros tenemos que definir qué tipo de personas somos en este mundo. Si somos aquellos que queremos vivir por la carne o aquellos que queremos vivir en el espíritu. Aquellos que buscan saciar su corazón conforme a nuestras carnalidades, conforme a nuestros deseos, o aquellos que buscan saciar su alma. Aquellos que quieren vivir el mundo conforme a sus filosofías, o aquellos que quieren conocer a Dios de verdad. ¿Qué tipo de personas tú quieres ser? La palabra del día de hoy nos enseña que existen dos tipos de panes: el pan que alimenta la carne y un pan espiritual. Dios alimentó una multitud de 5.000 personas con pan, porque esas personas tenían hambre. Fueron saciadas carnalmente, porque en esa época había mucha necesidad, así como ahora también. Muchos mendigaban, muchos venían de otros lugares en busca de Jesús. Caminatas largas y extensas. Por lo tanto, afloraban las debilidades y afloraba el hambre. Y al momento que Jesús bendijo los panes, los multiplicó, comenzó a repartir los panes a todas las personas y fueron saciadas. Luego de eso no se dieron cuenta cuando Jesús se fue. Y comenzaron a buscarlo y no lo hallaron. Y ahí la pregunta: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Nuestra carnalidad muchas veces nos estorba en la vida espiritual, porque no nos permite ver la realidad de Dios, o no nos permite ver a Dios. Porque la circunstancia que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, los problemas, las dificultades, las enfermedades o las necesidades que estemos pasando, agobian nuestros corazones y nuestros pensamientos e impiden que nosotros podamos seguir una vida espiritual, la cual Dios nos demanda y nos pide que le sigamos. Dios estaba con ellos, los alimentó, mas no se dieron cuenta cuando se fue. Comenzaron a buscar, cruzaron al otro lado del mar y lo hallaron.
Las preguntas: ¿en qué momento habrá cruzado el mar? ¿En qué momento se alejó de nosotros que no nos dimos cuenta? No importa la circunstancia que tú estés viviendo, nunca le pierdas la mirada a Cristo. No importa la situación que tú estés pasando en tu vida, nunca apartes la mirada de Cristo. Donde Él quiera que vaya, síguelo. Donde Él quiera que esté, tú tienes que estar. Porque independiente que nos alimenta carnalmente, Él también tiene el pan que a vida eterna permanece. Porque Jesucristo es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él, nuestra alma está vacía, nuestros corazones están desordenados, en tinieblas y en oscuridad. Sin Él, el pecado gobierna nuestras vidas, y si el pecado gobierna nuestras vidas, somos esclavos de la muerte. Pero con Él, y alimentándonos espiritualmente con Él, y no sacándole la mirada a Él, tenemos remisión de pecados, nuestros corazones se iluminan, vemos con claridad nuestras circunstancias, vemos con claridad nuestras insuficiencias, nuestras debilidades, nuestra propia esencia. Podemos saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y nuestras almas son saciadas, alimentadas, son vestidas, porque este Cristo, este Jesús, que es Dios mismo en medio de nosotros, nos da la remisión de nuestros pecados. ¿Cómo lo podemos saber? A través de las Escrituras, porque este es el pan que a vida eterna permanece. A través de su palabra, Dios nos manda a escudriñarla, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y en ella hallamos la vida eterna. No la hallamos en un sueño, no la hallamos en la oración, no la hallamos en el ayuno, la hallamos en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios, y en ella hallaréis la vida eterna. Ella nos enseña quién es Jesucristo. Ella nos enseña cómo Jesús nos salvó en este mundo, dónde tomó nuestros pecados, dónde dio la paga por ellos y dónde Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús resucitó de entre los muertos? A través de la palabra nosotros aprendemos a nacer de agua y de espíritu, que es el evangelio que Dios nos dejó. No existe otro evangelio. Cualquiera que predica algo distinto a lo que está escrito en la Escritura sea anatema. Aunque baje un ángel del cielo, dijo el apóstol Pablo, y predicar algo distinto a lo que él enseñaba, no hay que creerle, porque existen espíritus de error, espíritus de mentira, espíritus engañosos. Hay que tener discernimiento, y la palabra de Dios tiene el poder de discernir los corazones. ¿Quieres discernir? Pídele a Dios que te enseñe la Escritura, que te dé la palabra de revelación. ¿Por qué motivos tú caminas? ¿Porque tienes dificultades en la carne? ¿Dificultades en lo material? ¿O caminas realmente y lo único que te mueve en caminar con Cristo o buscar a Jesucristo es hallar la vida eterna? ¿Te has preguntado eso? ¿Has cuestionado el por qué buscas a Jesús? ¿Por qué quieres caminar con Jesús? ¿O porque alguien te contó que ibas a ser muy bendecido y por eso lo buscas y quieres caminar con Él? Dios examina los corazones y los pesa. Como dice un proverbio, todo camino para el hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y la manera que Dios pesa el corazón es a través de la Escritura. Si tienes la fe correcta, Él te va a adoptar como su hijo. Pero si no tienes la fe correcta, aún Dios no te ha conocido. Por mucho que digas Señor, Señor, por mucho que digas yo he levantado cientos de iglesias,
Por mí han llegado muchos a conocer a Cristo. Pero si no conoces la verdad, Dios te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Por eso tenemos que meditar los caminos. Medita tus caminos día tras día. Pregúntale a Dios si tus caminos son rectos delante de Él. No juzgues tu caminar con tus propios pensamientos, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Son tuyos, no son los de Dios. Dios nos habla aquí en la Escritura. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce, porque a nosotros el corazón nos engaña. En un momento nos hace sentir bien, y al segundo siguiente nos hace sentir mal. O nos hace sentir confusos. Nos hace sentir emociones o deseos que no queremos. Porque así es el corazón de engañoso. Por eso necesitamos conocer a Dios a la perfección y entender que nosotros los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Esta vida no termina cuando morimos carnalmente, esta vida continúa en la vida espiritual y que existe una segunda muerte. Y esa segunda muerte es espiritual y es en el infierno. Dios viene por una segunda vez y ya no viene a causa del pecado. Viene simplemente a buscar a aquellos que conocieron el Evangelio de verdad y creyeron en él. Aquellos que tienen a Cristo de verdad en su corazón. Aquellos que nacieron de agua y de espíritus. A ellos Dios viene a buscar. Ya no viene por causa del pecado. Él ya vino una vez, fue bautizado, crucificado y levantado entre los muertos. Y así Dios nos justificó. Esa es la justicia de Dios, ese es el juicio de Dios y esa es la vida eterna. Ese es el camino hacia el Padre. Y así Dios nos salvó, ¿lo crees o no lo crees? No es problema de Dios, es nuestro problema de buscar la verdad porque la verdad nos hace libre. ¿Cuál es el motivo por qué tú buscas a Jesucristo? ¿Es porque comiste el pan? ¿Te dieron pan para alimentar tu carnalidad? ¿Te dieron el pan para alimentar tus deseos carnales? ¿Te dieron el pan porque alguien te dijo que Dios te iba a bendecir mucho y que ibas a prosperar en todo lo material? Dios te dice, trabajad. No por la comida que perece. Todo en este mundo va a perecer. Aún nosotros, nuestra carnalidad va a perecer. Lo material va a perecer. Todo va a perecer en este mundo. Sino por la comida que a vida eterna permanece. La palabra de Dios permanece para siempre, porque Dios es eterno. Y la palabra es Dios misma en medio de nosotros, porque aquí está el corazón de Dios, está su voluntad. Y en esa voluntad en la cual Dios nos dio, tenemos que conocer a su Hijo Jesucristo. No todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí está la voluntad del Padre en las Escrituras. Y tenemos que conocer la voluntad de este Dios, el cual entregó a su propio Hijo por nosotros, por toda la humanidad, sin hacer excepción de persona. Lo único que nos pide Dios, que creamos en su palabra. Escudriña, busca, golpea, abre, aprende, oye, pero guarda silencio delante de Dios, porque no tenemos nada que decir delante de Él. Simplemente aceptar sus palabras en nuestras vidas y de reconocer delante de Él que sin Él nos vamos al infierno. Pero si Él nos salva, somos salvos. Porque Él es que salva. La salvación es un regalo que Él nos da. No es por méritos y no es que nosotros nos ganemos la salvación. Nadie es justificado por obras. Nadie es justificado por sentimientos o emociones hermosas. Nadie es justificado por ser el hombre o la mujer más dadivosa del mundo.
Somos salvos porque creímos en su palabra, en su verdad. Porque hallamos la verdad y fuimos libres. Porque entendemos y conocemos la justicia de Dios. Y nos dimos cuenta que en la justicia se revela la verdad y se revela a Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el consumador de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos a Cristo, no tenemos la fe verdadera. Si no tenemos la fe verdadera, no podemos agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, estamos en desobediencia, estamos haciendo lo malo. Y lo malo para Dios es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Tenemos que aprender a conocer a Dios y entender sus caminos. Tenemos que dejar de lado la soberbia y volvernos humildes delante de Él. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque a este señaló. ¿A quién señaló? Dios Padre a su propio Hijo. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que saber quién es Él. Tenemos que saber qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros, para que nosotros podamos creer en Él. Y saber qué es lo que fue y de qué forma Él nos salvó. Y así aceptar la salvación, como dice las Escrituras. Que Dios te bendiga esta tarde. Porque es fácil muchas veces desviar nuestro caminar en una vida carnal y en una vida de fe. Es fácil convertirse en un hombre religioso y apartarse de la fe. Porque el que no discierne se confunde y no logra captar cuál es la diferencia entre una u otra. Y esa es la importancia de por qué Dios levanta siervos y por qué Dios escoge a personas para que te puedan guiar. Preocúpate que aquel que te guíe en tu vida espiritual sea un siervo de verdad, instruido por Dios. Si no, aléjate de ahí, huye y pídele a Dios que te guíe hacia un siervo que haya sido instruido por Él y escogido por Él de verdad, para que así aprendas la verdad y seas guiado al reino de los cielos. Acuerda que esta vida es pasajera, somos peregrinos en este mundo, pero nuestro espíritu es eterno y es allá donde Dios nos quiere llevar juntamente con Él. Y por eso que hoy nos pide que trabajemos por el pan que a vida eterna permanece, que nos alimentemos de su palabra, que le busquemos a Él, que encontremos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura. Y todo lo demás son añadiduras. Hoy por hoy te enseñan las añadiduras, mas no te enseñan a buscar el reino de Dios y su justicia. Guíate por la Escritura, porque ella es la profeta mayor y ella no nos miente. Si hay algo que no logras comprender, pídele a Dios que te revele o pídele a alguien que te pueda enseñar. Porque no es de todo el poder interpretar la palabra de Dios. Es de quien Dios le da la revelación. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios te bendiga grandemente, y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando que usted, Dios Todopoderoso, bendiga a aquellos que han oído esta predicación, como así también a los que vayan a oír. Bendiga a aquellos que están en el hospital, en las cárceles, en las calles, hogares de menores, ancianos, en sus propios hogares, mi Señor. Donde quiera que haya un corazón necesitado, hambriento de ti, seas tú llevando esta predicación, Padre mío, esta palabra, y guíalos en sendas de justicia, de verdad. Te agradezco por esta bendición, Padre mío, y la honra que me das cada día. Levántanos revestidos de tu gracia, Padre Santo,
y así también, Padre mío, seas tú obrando en cada corazón y en cada vida. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia. Seas tú destapando los oídos, sacando las vendas y cortando cadenas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.